Hay personajes que no fueron creados para ser admirados, sino para ser entendidos. Tony Montana no era un héroe, tampoco un líder. Era una bestia con hambre de poder, respeto y dinero. En este video, vamos a sumergirnos en su mente, a desarmar su psicología, y descubrir por qué su mentalidad lo llevó a construir un imperio, y luego, a perderlo todo. Prepárate, porque lo que estás a punto de oír no es motivación, es verdad cruda. Esto es, la mentalidad millonaria de Tony Montana. Y esta, no es una historia con final feliz. Tony Montana no nació en una mansión, no heredó una fortuna, no fue a Harvard, ni tuvo suerte. Llegó a Estados Unidos como un inmigrante cubano sin nada, pero con algo dentro de sí que era más fuerte que cualquier adversidad. Una mentalidad de fuego, una hambre brutal por poder, respeto y dinero. Este no es un modelo a seguir, pero sí un espejo, un retrato crudo de cómo la ambición, sin freno ni principios, puede llevarte a la cima y destruirte en el camino. Hoy te contaré cuál fue la mentalidad millonaria de Tony Montana, lo que lo llevó de lavar platos a controlar un imperio, y lo que, al final, lo llevó a perderlo todo. Número 1. El dinero, luego el poder, después la mujer. Tony tenía claro su orden de prioridades. Para él, el respeto no se pide, se compra. Y el dinero era la única forma de conseguirlo. En una de sus frases más icónicas, dice: en este país, primero consigues el dinero, después el poder, y después la mujer. Detrás de esta frase está la idea de que el valor en este mundo se gana, se conquista, y nadie te lo regala. Para Tony, ser pobre era ser invisible, y la única forma de dejar de serlo, era hacer lo que fuera necesario para salir del fondo. Número 2. Mentalidad de guerrero. Tony no era inteligente en el sentido tradicional, pero tenía algo que muchos millonarios comparten: mentalidad de calle, sangre fría y coraje extremo. Sabía que el mundo era de los que se atreven, y que solo los fuertes sobreviven. No temía arriesgarse, no esperaba el permiso de nadie, y no dudaba. Esa capacidad de acción inmediata, esa audacia bruta, es lo que muchos empresarios exitosos también tienen, aunque con ética. Porque el que duda, pierde. Y Tony no dudaba. Número 3. Pensamiento estratégico, aunque impulsivo. Aunque parecía un tipo impulsivo y violento, Tony era estratégico. Sabía leer personas, detectar oportunidades, y moverse como un jugador de ajedrez. Sabía que para escalar, tenía que pensar diferente a los demás. No se conformaba con ser un simple trabajador. Quería ser el jefe. Decía: siempre digo la verdad, incluso cuando miento. Su juego era psicológico. Sabía que la percepción lo es todo. Y que, en un mundo de tiburones, o muerdes, o te comen. Número 4. El código personal. Yo solo confío en mí. Tony era paranoico, pero con razón. Sabía que el dinero atrae a los falsos, que el poder genera enemigos. Por eso repetía una y otra vez: lo único que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra, y no los rompo por nadie. Esa frase representa algo importante: un código interno, una lealtad brutal a uno mismo, porque si no confías en ti, ¿quién lo hará? Número 5. Mentalidad de abundancia y exceso. Tony no pensaba en pequeño. No quería vivir bien. Quería vivir como un rey. Y eso lo llevó a buscar siempre más. Más dinero, más poder, más control. El problema fue que nunca supo cuándo parar. Pasó de ambición a adicción, de hambre a glotonería. Y eso lo consumió. Muchos millonarios modernos, como Elon Musk o Grant Cardone, comparten esa mentalidad de expansión sin límites. Pero con una diferencia: la mayoría aprende a canalizarla con propósito. Tony no lo hizo, y su imperio se volvió una jaula de oro. Número 6. Control absoluto. Tony no delegaba, no confiaba, y no podía soltar el control. Cuando uno llega al poder con desconfianza, vive con miedo de perderlo. Por eso, Tony vigilaba todo, interrogaba a todos, y se volvía cada vez más solitario. Ese afán de control total es común en líderes inseguros. Y es una receta para el colapso, porque nadie llega lejos solo, y nadie se mantiene en la cima sin aliados. Número 7. El precio de volverse millonario sin propósito. Tony Montana lo consiguió todo: dinero, respeto, poder, pero perdió a su familia, a sus amigos, y a sí mismo.
porque nunca tuvo un porqué profundo. Solo quería más, y más, y más. Y cuando lo tuvo todo, se sintió vacío. Una lección brutal. El dinero sin propósito se convierte en veneno. Los verdaderos millonarios construyen con propósito. No solo por ego, sino para dejar huella. Tony solo quería dominar. Y terminó dominado por sus propios demonios. Número 8. El mensaje oculto de Scarface. Scarface no es una historia de éxito. Es una advertencia. Una advertencia de lo que pasa cuando el hambre se convierte en obsesión. Cuando el poder se vuelve tu única religión. Y cuando el dinero te hace olvidar quién eres. Tony Montana llegó a la cima sin límites. Y cayó sin redención. Y sin embargo, su historia sigue viva. Porque refleja el lado oscuro de una mentalidad millonaria mal enfocada. Tony Montana era un monstruo. Pero también un espejo. Porque todos tenemos dentro una voz que dice, quiero más. Lo que diferencia a los verdaderos millonarios es que canalizan esa voz hacia la creación, no la destrucción. Hacia el impacto, no el ego. Hacia la libertad, no la prisión dorada. Así que sí, aprende de Tony, de su fuerza, su visión, su decisión. Pero también aprende a no repetir su final. Porque el verdadero millonario no es el que lo tiene todo. Es el que lo construye con propósito. Y no se pierde en el proceso. Suscríbete si quieres más contenido crudo, real y poderoso sobre mentalidad millonaria. Y recuerda, el mundo es tuyo, solo si sabes quién eres mientras lo conquistas.